Hola a todos. Bueno, les voy a presentar mi autoevaluación reflexiva de todo el curso que hemos hecho en Lovaina. Pero antes me gustaría comenzar con algo que tiene mucho que ver con nuestro curso. A ver, a ver si se acuerdan qué es esto. El trayecto que recorrimos, momentos duros, difíciles, pero seguíamos corriendo y llegamos. Llegamos. Bueno, exactamente. Uy, al igual que Rocky, eh, hicimos todo este trayecto, un camino a lo largo de Lovaina. Transitamos 4 módulos. Yo transité también una práctica docente y muchos talleres de L. Y llegamos al final y quería contar un poquito, primero, cómo, cómo fue que comenzó este trayecto. Mis primeros pasos. ¿Por qué? No sabía. ¿Por qué me inscribí en este curso? Bueno, en una parte de las prácticas reflexionábamos sobre la implicación de tener más o menos experiencia como docente y muchos piensan que a mayor cantidad de años de docencia, mejor es el profesor, más experiente, más confiante, más eh, capaz. Pero tengo que decir que yo llevo más de 15 años de experiencia como docente y al principio con mucho entusiasmo y exactamente sentía que cada año mejoraba, pero noté que los últimos años, y tal vez por esta soltura de la experiencia, paré de innovar, paré de ser creativa, me torné un poco rutinaria y la verdad es que esta nueva condición de estancamiento no me daba muchas satisfacciones y decidí que era momento de hacer algo al respecto. Necesitaba un buen reciclaje en mi práctica docente y recibo una llamada de Miriam que me comenta sobre este curso de Lovaina. Miro en internet y digo, sí, vale la pena hacer los trayectos de 360 kilómetros Rotterdam, Tierra Lovaina y me he embarcado en esta aventura, en este camino. Entonces vamos a comentar qué he logrado a lo largo de este curso. Bueno, me doy cuenta hoy, haciendo esta reflexión, que antes no programaba mis clases de forma ordenada y disciplinada, justamente por esta soltura y esta práctica, y me limitaba a pensar en qué actividades tenía que hacer en la sesión y qué recursos necesitaba para eso y nada más. Pero después de este curso, mi planificación de clases cambió rotundamente. Este curso me dio las bases para no solo la planilla que nos dio Vicenta, pero todo lo anterior que vimos de cómo incorporar variación, cómo incorporar eh, motivación en nuestros alumnos. Y entonces, las TIC también fue una nueva cosa para mí, ahora las incorporo en mis clases, más variedad y lo más importante que aprendí con Begoña en las prácticas, una reflexión de mi práctica docente que te ayuda a mejorar y a analizar por qué camino vamos. ¿Qué no he logrado? Bueno, como vemos, más de lo que he conseguido. Pero bueno, algunas TIC me faltan todavía incorporar y mejorar y conocer algunas inclusive para usar en las clases. Me gustaría empezar a trabajar con el enfoque léxico, pero tengo que eh, estudiar un poco más acerca de eso y ver cómo el enfoque realmente mejora o no la práctica y el aprendizaje de los alumnos. Identificar las necesidades de los alumnos y elegir la planificación más adecuada para ellos es todo un reto para mí,
pero bueno, de a poco lo voy consiguiendo. Definir los objetivos claramente, también de las planificaciones, de las sesiones. Determinar los procedimientos de evaluación, también para mí es todo un reto. Em, ¿Y cómo podría mejorar? Bueno, paso a paso. Integrar más las TICs en mis sesiones, eh, animarme a usar las nuevas y probar y prueba y error. Estudiar más sobre el enfoque léxico, que es una cosa que me interesa, me gustó mucho. Hacer planificaciones enfocadas a las necesidades e intereses de mis alumnos y reflexionar después de cada sesión, ¿no? El mayor reto es cómo identificar para cada curso exactamente las necesidades de los alumnos y elegir la planificación más adecuada para ellos, ¿no? Qué análisis, la definición de los objetivos, la selección de las actividades, la disposición de los contenidos, los materiales de aprendizaje, determinación de los procedimientos de evaluación. Son muchas cosas que un profesor tiene que tener en cuenta a la hora de planificar y dar una clase. Entonces, aquí lo hemos aprendido, los módulos que vimos. El módulo 1, que eran los fundamentos curriculares de L, me fascinó la idea de incluir la palabra maestro, incluir en la palabra maestro todos los conceptos que la didáctica de una lengua tiene que tener en cuenta. Ese entorno maestro creado por el profesor Chris Baus es en definitiva el concepto global que debemos usar en nuestras clases. Y justamente las tareas que usamos en este módulo apuntaron a que profundizáramos en estos dos aspectos del entorno maestro, que es el omnímodo y el ecológico. En mi tarea final de evaluación elegí la tarea del ecológico porque me interesé por este concepto de aprendizaje pasivo. Recuerdo que en la tarea teníamos que estudiar este concepto con respecto a la enseñanza de los conocimientos pasivos en un manual de L, ¿no? Y esto me interesó mucho porque es la manera de ver cómo los autores de manuales hacen para presentar estos conceptos pasivos y, y cómo los repiten a lo largo del método para que el alumno los asimile. Y esto es algo que quiero usar en mi futuro, observar si un manual contiene este aprendizaje pasivo, si lo repite, y si no, lo tendría que hacer yo, porque realmente creo en este concepto de ecológico, en el sentido de repetir, que el alumno aprende, pero también aprende con la variedad y con la variedad de métodos y de técnicas que podemos usar en la clase. El módulo 2, las TIC en la enseñanza de L. En este módulo me encantó. Aprendí muchísimo sobre las TIC y me sacó ese miedo de usarlas o de ese pensamiento de incapacidad, que esto no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque las actividades teníamos que hacer teníamos que usarlas. Las TICs eran las actividades, las prácticas, las tareas eran muy prácticas. Y yo elegí la primera tarea en la que teníamos que presentar dos herramientas digitales. ¿Y por qué lo elegí? Porque justamente fue mi primera experiencia con revistas digitales y con Prezi. Y me gustó mucho porque me motivó a usar más y más las herramientas. Ahora utilizo Prezi en mis presentaciones, y tengo muchas ideas para empezar a usar las TIC en mis clases. El módulo 3, pasamos al módulo 3 con el componentes y actividades de la lengua, que fue la profesora Paula Lorente y Lola Chamorro. Entonces fue un módulo un poco especial, dado por dos profesoras, ¿no? Con Paula Lorente definimos qué es competencia, cuáles son las actividades de la lengua, dónde profundizamos en la comunicación no verbal. Leímos y analizamos el marco, que me resultó una lectura muy valiosa como referente para el profesor y su tarea de preparar y evaluar el curso. Y con Lola Chamorro, profundizamos sobre el componente gramatical y léxico
y me hizo reflexionar muchísimo sobre esta manera de enseñar gramática y vocabulario. Es que normalmente, e incluso en muchos manuales, se enseña por separado, ¿no? La gramática por un lado, vocabulario por el otro. Pero, ¿qué tal si enseñando léxico también enseñamos gramática, ¿no? Incorporando en los prefabricados la gramática que normalmente, con la gramática normalmente se equivocan. Entonces, esta metodología del enfoque léxico me llamó mucho la atención y en mis vacaciones quiero profundizar más este enfoque y empezar a aplicarlo en mis clases. Por eso es que me he decidido por la tarea final de Lola, en la que teníamos que completar una actividad de manual con una secuencia de actividades de léxico basadas en el enfoque de léxico. Y por último, el módulo 4 fue para mí el cierre de oro con metodología y organización del curso. Es exactamente lo que necesitaba, ¿no? Por esto que quería hacer el curso de didáctica. En este curso analizamos materiales desde una perspectiva psicolingüística. Bueno, fue mi tema, las perspectivas psicolingüísticas, y hoy me siento mucho más preparada, con una buena base para analizar materiales con este criterio. Y en la tarea final pudimos aplicar todo lo aprendido en este curso. Me sirvió precisamente la plantilla de planificación, la propuesta de hacer clases con un tema, un objetivo comunicativo y que terminen siempre con un producto final y una evaluación. En fin, este es el final del curso, pero tengo que decir que, ¿y ahora? Bueno, ahora no es el final. Como muestra en esta imagen, yo voy a continuar mi camino de análisis, mejora para obtener resultados. Pero esos resultados tienen que analizarse nuevamente para mejorarlos y obtener nuevos resultados. Y es un camino sin fin, pero con una meta. Y la meta es mejorar, ¿no? Mejorar nosotros como profesores, mejorar nuestras actividades, nuestras planificaciones y tener mejores estudiantes. Para eso les agradezco muchísimo, la verdad, el curso. Yo aprendí muchísimo. Me encantó el trato humano de todos los profesores, del cariño y la paciencia cuando no entregábamos a tiempo o teníamos dificultades de llegar tarde, de atrasos de trenes y todo lo que nos pasó. Pero en definitiva fue un curso excelente, muy bien estructurado, con contenidos y profesores de calidad excelente, en el que aprendí muchísimo y estoy muy agradecida. Y espero continuar y seguir viéndolos. Bueno, a Paula la voy a ver en Cádiz, y a todos les deseo unas excelentes vacaciones y espero que nos veamos muy pronto. Adiós.